siempre tenemos un desayuno muy especial. Creo que cuando planteábamos esta entrevista, yo lo planteaba como el John Rambo, el soldado que vuelve a la guerra y que es el especialista en esto. Así que vamos a hablar con Guillermo Moreno. Él es un especialista en lo que tiene que ver con los controles de precio, y quiero que hablemos también de la ley de abastecimiento, porque estamos hablando con alguien que supo cómo aplicarla. Guillermo, buenos días. Santiago Liul es mi nombre y te saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Aparte, siendo media luna, está muy bien. Un buen desayuno, parece. Un buen desayuno para compartir y debatir, que siempre una media luna y un café es más fácil. Así es en el peronismo. Así es en el peronismo. Siempre tiene que haber algo para comer, ahí te pones de acuerdo con los compañeros. Revivimos las mesas de diálogo. Quiero que vos conmigo revivas las mesas de diálogo. ¿Cómo no? Es un placer. Contame cómo ves la situación de la Argentina respecto a esta guerra contra la inflación. Mira, estamos en manos de un gobierno que básicamente tiene un presidente que es inepto. El presidente no está en condiciones intelectuales de ejercer el cargo, no está preparado para ello. Lo sabíamos, lo dije lamentablemente el día que Cristina lo designó, designó al peor. En ese momento quizás los jóvenes no lo conocían, yo hace 30 años que lo conozco, y conozco su pensamiento profundo. Este es un gobierno conceptualmente socialdemócrata, como fue el de Alfonsín, como fue el de la Rúa, y va a ser el tercer gobierno socialdemócrata que fracasó. La inflación es una de las consecuencias del fracaso del gobierno, pero básicamente no tiene solución si no cambias el gobierno. Entonces quizá sugiero que mucho más interesante que hablar de lo que genera una de las consecuencias y abordar eso que no tiene solución, es abordar cómo hacemos para tener un nuevo gobierno. Pero bueno, vos sos el que conducís y yo me someto a tu diálogo. Vos sabés que una de las cosas que me preocupó porque hay una amplitud política muy grande, es en una encuesta de redes sociales donde planteaba quién podía ser el que combata la inflación. ¿Sabés quién ganó? No sé, la verdad. Milei y Espert. Está bien. Está bien. Sí. ¿Por qué crees que estas nuevas fórmulas, que en realidad tampoco tienen mucho de nuevo, porque no hay una propuesta concreta para bajar la inflación sin un deterioro de todo el resto de las variables, ¿no? Porque cuando alguien te dice vamos a sacar esto o vamos a hacer esta cosa o la otra, siempre afecta a otra variable. ¿Vos tenés duda que ellos dos pararían la inflación? ¿Vos estás convencido? Pero sin ninguna duda. El problema son las consecuencias de que ellos operen sobre el cuerpo social para parar la inflación. Por eso te digo, mirá... ¿Parar la inflación es posible? ¿El tema son los daños colaterales? ¿Eso es lo que me querés decir? Los colaterales no, los estructurales. El problema estructural de la Argentina, en este momento, en realidad es el gobierno. Es el gobierno de Alberto Fernández. Obvio que Milei o Espert te paran la inflación rápidamente. ¿Y después qué pasa? En el caso de Espert te dice, no, sobran 3 millones de empleados públicos, bárbaro. Después decime qué hacer con 3 millones de jefes de familia vagando por las ciudades. En el caso de Milei te dice, no, mirá, vamos a cerrar el Banco Central, bla, bla, bla. Bueno, está bien, después decime cómo va a funcionar la economía. Por eso empecé diciendo, mirá, la inflación es la consecuencia de un desgobierno. Y este desgobierno es producto de las malas ideas conceptuales, del patrón de pensamiento general que tiene Alberto Fernández. Es un hombre socialdemócrata y aparte no es apto para ejercer el gobierno. A partir de ahí, lo que yo humildemente sugiero es, mire, vamos a terminar con este tema lo más rápido posible dentro de la ley y el orden. Ahora, no te sorprenda que, mire, si vos le haces una pregunta y decís, che, Milei, Espert, vas a parar la inflación rápidamente. Ay, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es la sociedad que me estás proponiendo de acá a 6 meses? Bueno, también te la dicen. Si a vos te gusta parar la inflación así, adelante. Ahora, si la pregunta es, ¿van a parar la inflación? Sí, claro. Y Guillermo, hoy con Más te digo,
Para vos Decime es un más. problema, para vos es un problema ahora la inflación. El último bimestre de este año va a haber un billete de 20 pesos arriba de la mesa y si apagan la luz nos vamos a matar por agarrarlo. El de 20 pesos, no el de 1000, ¿eh? Bueno, 20 pesos. hay un factor internacional, que lo hablábamos un poco en el editorial, que fuerza a que los precios se disparen. ¿Cómo controlás la inflación cuando los precios internacionales se están disparando? Y ahí también quiero ir a... Bueno, pero todo depende el quantum, ¿no? Vos acabás de hablar de una inflación récord de Estados Unidos, pero no llegó a 2 dígitos. No, por supuesto. Bueno, para eso. Por supuesto. No es lo mismo decir... El mundo desacoplado, el mundo, digamos, las potencias con una inflación récord de 7%, rápidamente pueden retrocederla. Argentina vivió y vive con inflación. Pero incluso podés transitarla. Si vos tenés hoy un aumento del combustible, de la energía fósil, tenés un aumento de los alimentos y tenés un aumento de los minerales, llamalo bronce, aluminio, lo que fuere, hierro y demás, carbón, y eso te da una inflación de 2 dígitos bajos, digamos 12, 14, es perfectamente administrable cuando el mundo está definiendo el nuevo orden internacional, está definiendo la arquitectura del nuevo orden internacional. Ahora, distinto es cuando te pasa en la Argentina y fundamentalmente te impacta en el precio de la comida. Guillermo, y del arsenal de medidas que vos viste Y la primera anunciadas. No vi ninguna anunciada. Tenés razón, pero Sí. de las que supuestamente están en cartera, que tienen que ver con la ley de abastecimiento, con un fideicomiso con respecto al trigo, con la suba de retenciones, yo vi que tenés un proyecto que tiene que ver con regular el arrendamiento. Claro. ¿Es la base de lo que no se hace en la Argentina? Mira, la mitad de la comida que nosotros consumimos se hace sobre tierra alquilada. Y hoy es el costo de los costos. Para el productor agropecuario, empecemos a definir el campo. Hay 4 actores que interactúan en el campo. Cuando vos decís en el campo, ¿quiénes son? Son los trabajadores, calificados, no calificados, los peones, los veterinarios, los ingenieros agrónomos. Son los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas que vos ves en la ruta, que son los que hacen las labores, tanto de siembra como de cosecha. Son los productores que organizan la producción. Y finalmente hay un 4º actor, que es el dueño de la tierra, que son los que se nuclean en la sociedad rural argentina. ¿Cuánto se llevan de alquiler? Mira, esto es muy similar a lo que acontecía en el ciclo feudal. Cuando vos decís, bueno, la sociedad feudal, ¿por qué se caracterizaba? Y se caracterizaba porque tenías el señor feudal, dueño de la tierra, que te garantizaba cierta defensa, seguridad, el dueño del castillo, etcétera, etcétera. Te daba para alquilar sus tierras, te las daba para trabajar en realidad. No estaba el contrato todavía de arrendamiento. Te las daba para trabajar y vos le pagabas con parte de la producción. Digo vos en el sentido de que si éramos nosotros los siervos de la gleba y el señor es el señor. Ahora pasa lo mismo. ¿Cómo cobran el alquiler los socios de la sociedad rural, dueños de la tierra? Y con parte de la producción, ¿cuánto de esa producción? Y era el 33%, pasó a ser el 40% y ahora con este aumento de precio hay algunos alquileres con el 50%. O sea, la mitad de la producción se la lleva el dueño de la tierra. Ahora, si vos tenés costos por 100, sos el productor, por 100, y solamente vendés 50 porque el otro 50 lo tenés que dar en términos de arrendamiento, te podés imaginar que es absolutamente ridículo lo que son tus costos. Es absolutamente ridículo lo que te cobra el dueño de la tierra por el alquiler. Si vos arrancás de un costo alto, terminás con un precio alto. Esto es obvio. Entonces lo que tenés que regular son esos arrendamientos rurales, no los urbanos, estamos hablando de los rurales, para que baje el costo de las implantaciones en la zona núcleo, la pampa húmeda, pero también la leche, la carne, etcétera, etcétera. O sea, vos lo que planteas es bajo los costos para que al productor le quede más, pero le aplico la retención. Lógicamente, porque lo que vos tenés que hacer a partir de ahí, por eso la propuesta es complementaria, son 2 caras de una misma moneda. Por un lado, las retenciones al máximo, no como dice el ministro Domínguez, que se lo apuntan, al máximo. ¿Qué es el máximo? El máximo es el máximo. El máximo es en función del marco legal vigente
y en función de lo que te rinden los proyectos de implantación en la hectárea que vos estás alquilando. Vos le bajás la facturación al productor cuando le pones retenciones, pero ya le bajaste los costos. Y a su vez, y creo que nobleza obliga, si los dueños de la tierra están dispuestos a ese esfuerzo patriótico, hay que reconocérselo con un bono. Un bono a mediano o largo plazo, 25 o 30 años, a tasa de internacional, moneda dura y comercializable en el mercado. Con eso te sacas de encima no solo las restricciones, porque te sacas la deuda del Fondo Monetario Internacional, sino también empezás a arreglar desde otro lugar con los dueños de los bonos, e incluso la deuda interna en términos de moneda en pesos que tiene el Tesoro Nacional con los ahorristas locales. La Argentina es un país que está en condiciones, si hace las cosas bien, de honrar perfectamente sus compromisos, que es lo que hay que hacer sin necesidad de castigar al pueblo. Ahora, Alberto Fernández, como es socialdemócrata, vos no te olvides que los socialdemócratas y los neoliberales hicieron el consenso de Washington. Ellos lastiman al pueblo, y este es un problema muy grave. Por eso te aparece lo de Milei y lo de Esper. Porque se suponía que cuando venía alguien con tufillo, no porque sea peronista, pero algún tufillo, o de alguna manera la campaña es votame que vamos a volver a la década ganada, cuando uno sabía que no iba a tomar ninguna de esas políticas. Bueno, hoy la gente, el pueblo está absolutamente decepcionado y con una situación muy grave, porque cuando gobernó el peronismo, te puede gustar o no, pero la gente vivía mejor, no se la lastimaba. Este gobierno es muy cruel con el pueblo, es muy cruel con los jubilados, con los pensionados, con los trabajadores, y no se lo esperaba. Vos te esperás que si gobierna un Esper, bueno, te va a ir mal, pero se suponía que si era alguien que había elegido Cristina y qué sé yo, qué sé cuánto, vos esperabas otra cosa. No yo, porque yo dije eligió el peor el primer día, pero bueno, yo lo conozco hace 30 años. Lamentablemente, después de 2 años de gobierno, tengo razón. Te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Será momento en la Argentina de un cogobierno? Nunca funcionó, nunca se probó. No sé, depende a qué llames un cogobierno. ¿Qué es un cogobierno? Que la oposición plantee cosas básicas para plantear el futuro de esta Argentina. ¿Pero que gobierne la oposición, entonces? No, yo digo un cogobierno. ¿Pero con quién? Con la oposición y con todas las fuerzas. Cuando Pero vos haces una mesa de diálogo... Si la oposición es la que va a plantear las cosas necesarias para el país, que hablo gobierne. de ambas partes, digo, tener una mesa de... Vos me decís que vos con decís media luna y con café... Un gobierno de unidad nacional. Un gobierno que tire para la Argentina y no para su propio partido político, pero es que básicamente. No, pero ¿qué significaría que Alberto tira para los socialdemócratas, que va a destruir el país? ¿Qué me querés decir con eso? Vamos a un debate intenso. Lo que te quiero decir al debate intenso es... Sí. Las fórmulas que venimos aplicando todo el tiempo, porque cuando yo hablo con cierta gente, dicen, no, ¿por qué tenés que dejar liberada la exportación de carne y la exportación de trigo, que el dólar valga lo que valga? ¿Quién dice eso? Todos los que tienen la otra postura, digamos. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? Más derecha, digamos. ¿Pero quién? No deja derecha, izquierda, acercárselo a los europeos. ¿Quién es? Concretamente, yo hablo con nombre y apellido. ¿Quién es? La mayoría de los votantes que tienen que ver con Esper, con Milei o con el macrismo, te hablan ¿Y los radicales? Del mercado. ¿Y los radicales? Los radicales también están dentro de esta parte. O sea, los radicales hoy están más Vamos vigentes. A ver si nos ponemos de acuerdo. Los radicales, Macri, o sea, Morales, y los radicales, Macri y Esper y Milei, dicen lo que vos acabás de decir. Sí, claro, esa es la postura. Muy bien, ¿y qué pasa si vos sacás las retenciones, que se exporte todo? ¿Qué va a pasar con el precio de la comida? Va a volar por el aire. Y bueno, entonces, ¿cómo querés que me ponga de acuerdo con ello? No hay un consenso. Vos y yo estamos discutiendo. No hay un consenso. Sí, si vos me querés poner la comida cara, yo voy a estar enfrente tuyo. ¿Y a quién le conviene la comida cara? A los que vos acabas de decir. Le conviene a los dueños del campo, en principio. Y lo que le conviene a algunos muchachos que podrán, no muchos, que pueden vivir de eso. Por eso te digo, mira, cuando vamos de verdad, vos me decís, che, no nos podemos poner de acuerdo para no tirar con el partido propio, sino tirar por el país. Está muy divertido lo que vos decís. Pero es imposible. No sé, cuando nos empezamos a hablar, a los 2 minutos vos me decís, ya te quedaste en silencio y no sabes cómo seguir. Porque, digo, sí. ¿Dónde ponemos el precio de la comida? Bueno, saca la comida. ¿Dónde ponemos el precio de la energía?
Deja la comida porque ahí nos empezamos a pelear con la sociedad rural. Ahora decime... Vamos a los combustibles. ¿Dónde querés el precio de la energía? ¿60 centavos de dólar o $1 el litro de nafta? Bueno, vos tuviste que, y esto también, vos tuviste que aplicar... ¿Dónde la querés? ¿En 60 centavos de dólar o en $1 el litro de nafta? Bueno, habría que ver cuál es la variable que impacta en cada uno de los sectores, pero ya ¿no? se sabe eso, ¿no? ¿Y vos qué proponés, básicamente? Escúchame, estamos los dos tratando de llegar a un acuerdo. Sí. Empecemos clarito. 60 centavos de dólar o $1. Y bueno, básicamente la nafta barata implica que no impacta en el resto de los productos. Bueno, ¿vos dónde la querés? Yo la quiero en 60. Bien, el secretario de Energía no y los petroleros tampoco. Porque atrasa. Y algunos... Porque atrasa el precio. ¿Y por qué? ¿Cuál es el costo para saber si se atrasa o adelanta? ¿Vos lo sabés? No, por supuesto. Pero ¿te lo dijo el secretario de Energía? No, es lo que te plantea. Te lo dijo. Pero pará, que estamos en un... Yo no digo que ellos no lo digan. Digo que acá nos estamos poniendo de acuerdo nosotros dos. Tal cual. Entonces yo te digo a vos, si no sabes el costo, ¿cómo sabes si está caro o barata? El costo de producción estamos hablando, no de producción y explotación. ¿Vos lo sabés? No. Bien, y entonces ¿cómo sabes que atrasa? Volviendo al tema de la energía. Combustible. Sí. Vos, y como está tan vigente hoy esta ley de abastecimiento, vos tuviste que poner... No, pero eso es a posteriori. Sí, estamos antes de poner una ley. Estamos en el momento que nos tenemos que poner de acuerdo. Los dos queremos... Pero, Guillermo, yo quiero que le cuentes a nuestros oyentes, en el momento que vos tomás la decisión de aplicar la ley de abastecimiento a la petrolera, ¿por qué lo hiciste? Y que nos explique cuáles son las razones para entender. No, pero vamos antes, porque estamos definiendo... ¿Pero vamos a llegar a lo que te estoy preguntando? Sí, sin duda. Ok, dale, vamos. Pero primero nos tenemos que poner en dónde queremos el precio de los combustibles, que es fundamental. ¿Lo querés a 60 centavos de dólar o lo querés a $1? Ya nos pusimos de acuerdo que lo queremos a 60 centavos de dólar. ¿Se puede? Bueno, tenemos que hacer costos. Pero ¿y por qué no sabés los costos? Digamos... Y costos para los diferentes sectores, porque no es lo mismo la incidencia. Bueno, vos llegás hay un costo de exploración y explotación y llegás a un costo final de venta al público. En el medio lo que tenés son los distintos eslabones de la cadena. El que saca el petróleo, el que lo transforma, el que se lo entrega a los surtidores y vos que lo comprás. Cada uno de ellos tiene un costo de explotación y un margen de ganancia. Así se conforma el precio, igual que el precio de estas medias lunas. Digamos, cuando vos te comas una media luna ahora, le vas a estar pagando el trigo al productor. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Bien, esto es simplemente, de eso estoy hablando. Vos me dijiste, estoy de acuerdo, 60 centavos de dólar o $1 el litro. Bueno, no, 60 centavos. Bueno, muy bien. ¿Se puede? Tenemos que hacer costos. Y si se puede ir a 60 centavos, ¿por qué la vendés a $1? Suponiendo que yo te diga, mira, yo hice los costos del combustible, y te da para venderlo a 60 centavos de dólar. Del dólar de exportación, lo que el mismo productor que exporta trigo recibe de dólar, de ese dólar 60 centavos el litro de combustible, en este caso de gasoil para él, que es el que más usa. ¿Y por qué me lo venden a $1? Cuando vos empezás a hacer costos, aparece la verdad de las verdades. Por eso Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio. ¿Por qué disolvió la Secretaría de Comercio? Porque era el único lugar que tenía el Estado donde tenía 100 expertos en ¿qué? En costos. Entonces vos decime quién se ocupa de hacer costos en el gobierno de Alberto Fernández. Nadie. ¿Por qué? Porque socialdemócratas, los socialdemócratas, igual que Milei, neoliberal, no hacen costos. No creen más en los costos. ¿Quién cree en los costos para saber la tasa de ganancia cuando te venden un producto? Los clásicos. ¿Quién es un economista clásico? Y el peronismo es una economía clásica, que se basa en el trabajo, no en la rentabilidad de la especulación, como son los muchachos de los 90. Ah, muy bien, mirá cómo nos empezamos a clarificar ahora. Si viene uno y te dice, pero yo no quiero hacer costos, Moreno, porque eso es viejo. Ah, pero si no hacemos costos, vos me podés poner los dedos en los ojos con tus precios. Bueno, no importa, que el mercado decida. Y viene Moreno y te dice, no, pará la mano. Hagamos costos, pongamos el margen justo y razonable, la tasa de ganancia que corresponde, y este tiene que ser un precio sensato en función de lo que gana un jubilado, lo que gana un trabajador, lo que gana en esta radio. Decime, ¿hay síntesis en esa posibilidad? Y no hay síntesis. Lo que tenés que, de alguna manera, alguien tiene que decir
¿quién toma la decisión? O hacemos costos o no hacemos costos. ¿Quién es? El pueblo. ¿A través de qué sistema? La democracia. Por eso voz de pueblo, voz de Dios. Hay veces que no hay síntesis, muchacho. Por eso el problema del debate fue cuando vos dijiste, no hay posibilidad que nos pongamos de acuerdo y tiremos todo para el país y no para los partidos. Estoy de acuerdo, pero ¿hacemos costos o no hacemos costos? Y si vos en este momento decís sí, no te obligo a que digas sí, pero supongamos que decís sí, Esper y Milei se levantan de la mesa y se van. Pero como con la definición que vos diste, también los amarillos y los rojos y blancos. Pero también se van los socialdemócratas. Al final quedamos los peronistas. Viste que no es tan fácil. Ahora, si yo no hago costos, ¿cómo le explicás a tu mamá que tiene que consumir menos? ¿Por qué se quejan de los remedios? Porque no les alcanza. Pero resulta que no sabemos los costos. ¿Y vos qué hiciste costos durante tanto tiempo? 7 años y medio. Fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Y teniendo en claro que hay una cierta diferencia entre los líderes del Frente de Todos, ¿te llamó Cristina? No, ni me algo? interesa, no, ni tampoco me interesa. No, yo, el Frente de Todos ya es parte de la historia. No dije Frente de Todos, te dije directamente Cristina. No, es parte de la historia también, ya está. Cristina, Kirchner. Mirá, Cristina Kirchner, en un acto de constricción muy importante, debería ser su última carta y pedir perdón. Al pueblo argentino, perdón. Perdón porque llevó a la causa popular a la derrota. Y nadie lo obligó a tomar decisiones en soledad. Nadie. Ella se le ocurrió que una decisión trascendente, como era volver a que la causa administrara a la Argentina y que tuviera un gobierno exitoso, porque ganar las elecciones no es el fin, es el medio. Ganar una elección es el medio, el fin es gobernar bien. ¿Y qué es gobernar bien? Crear trabajo, ¿dónde? En el sector privado. Esto lo enseñó Perón. En vez de hacer eso, tomó decisiones en soledad y se equivocó y llevó al pueblo a la derrota. Ahora estamos en una situación muy compleja donde vos estás diciendo que los que son opción son Milei y Esper, pero sobre todo Esper, que lo primero que te plantea es echar a 3 millones de empleados públicos como si eso fuera una gracia. O como si fuera posible. Bueno, suponete que es posible hacer un decreto como lo hizo Alzogaray en su momento. ¿Y después cómo sigue la Argentina? Porque, qué divertido, sí, que no trabajen. ¿Y después qué? ¿Qué te pensás? ¿Que se van a morir de inanición? Bueno, por eso estos son estupideces de aquellos muchachos que juegan al ajedrez pensando una sola jugada. Y la política, por lo menos, es pensar 4 o 5 jugadas para adelante, ¿no? Por lo menos, porque la política no está para contar lo que está pasando. Para contar lo que está pasando estás vos, que sos un extraordinario periodista. Para contar lo que pasó, ¿quiénes están? Los historiadores. Para contar lo que va a pasar está la política. Yo vine acá para hablar de lo que va a pasar. Si hablo lo que va a pasar y pasa, me seguís invitando. Y si no, no me invitas más. Ese es el juego de la política. ¿Quién conduce? El que conduce. ¿Y quién conduce? El que acierta en su análisis y en su prognosis. ¿Cristina acertó? No acertó. ¿De qué me sirve a mí el documento de Parrilli que circuló el viernes, donde explica que el equipo de economía actual o son jóvenes y por lo tanto inexperientes, o son incrédulos y propio de la edad, o no saben, lo cual puede ser también producto de que le falta experiencia, o trabajan para ellos. Un ellos muy grande que puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Sistema Financiero Internacional ampliado, que Parrilli necesitó ver cómo era el acuerdo con el fondo para darse cuenta cómo iba a ser. Y entonces, ¿para qué existe la teoría y el análisis? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Que nosotros podemos acumular conocimiento. Si vos sabés que el presidente es socialdemócrata y lo conocés y no es apto, ¿cómo vas a pensar que va a terminar el acuerdo con el fondo sin castigar a tu mamá? Entonces, cuando se dan cuenta que están castigando al pueblo, ahí sale Parrilli y dice, no, este acuerdo no sirve. Pero ¿y no lo sabías hace 2 años atrás cuando lo elegiste? Pero, Guillermo, si hablas de estrategia de juego de ajedrez, el poner a Alberto Fernández fue una de las jugadas anticipadas de la expresidenta. ¿Para qué? Porque no había otra forma ¿Para de ganar. Y ese era el objetivo. El objetivo de la política es ganar la elección o gobernar bien. Parecería que últimamente... No en Cristina. Por eso se equivocó. Por eso... Pero yo planteo desde el pueblo, lo que vemos de los políticos es que en el medio tiempo todo se da vuelta,
todos se desanclan las expectativas, se desilusiona la gente y volvemos a negro. Pasamos de blanco a negro, de blanco a negro, de blanco a negro. Todo lo que quiera. Yo estoy acá desde mi militancia desde los 14 años. Yo lo sé. No puedo responder por lo que vos llamás la política. ¿Dónde me pones a mí? ¿En la política, como economista, como ferretero? ¿Dónde me pones? Pues yo entonces no tengo manera de contestarte. Yo vengo acá en términos de... No, a ver, yo conduzco un espacio, chico, grande, no importa, que es principios y valores. Es una herramienta electoral del movimiento peronista. ¿Dónde me pones a mí? ¿En qué bolsa me metes? Yo hoy, la idea mía era una persona que supo controlar en su momento eso está esto perfecto, que está pasando hoy. Teníamos... Que de hecho, hoy mucha gente te podría criticar por haber aplicado la ley de abastecimientos a combustibles, y sin embargo California, hoy, con la suba de precios desmedido a raíz del conflicto bélico, está pensando en la aplicación. Sí, pero yo apliqué la ley de abastecimiento, pero primero había hecho costos. Bien. Entonces vos sabés si estás atrasado o adelantado. Si vos no haces costos, es imposible. Eso es lo que quiero que me explique. Vos hiciste costos pero con es que no, pero es que eso en realidad, yo te lo voy a explicar todas las veces que quieras. Pero el problema no se va a solucionar porque es la cabeza. O sea, vos querés encontrar, vos presuponés que Alberto Fernández tiene que terminar su mandato. Y yo te digo, estás equivocado, porque mañana va a ser peor que hoy. Entonces, el debate no es aplicar o no la ley de abastecimiento. El debate es, ¿tenemos un presidente que está apto? No. Entonces, ¿hay la posibilidad dentro de la ley y del orden de cambiar el presidente? Sí. Bueno, ese es el debate que está bien. Yo no creo, como crees vos, y está perfecto, y podemos convivir. Yo creo que democráticamente los presidentes deben terminar su mandato. O no. Y buscar la forma de corregir lo que se hizo mal. O no. ¿Por qué va a ser una obligación terminar su mandato si no sirve? Porque todos podemos mejorar. Porque si no, entonces no hay forma. Pero es muy difícil. No le das chance de mejorar. Pero si ya a los 60 años llegó, hace 30 años que es socialdemócrata, el presidente es un muchacho que dice, los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Perón te explicó a vos que los salarios van por escalera y los precios por ascensor. Pero lo explicó hace mucho. Por eso la economía peronista, a mi humilde entender, que es la única que sirve, tiene instrumentos para solucionar eso. Si acá estuviera Milei, te diría de ninguna manera, esto es el mercado. ¿Qué es lo que vos acabaste de decir? Sí, es el mercado. Muy bien, muy bien. Sí, no hacemos costos. Porque vos pagás lo que el tenés. El mercado se regula. Bueno, esa es la frase. Está perfecto. Pero el tema es dónde y a cuánto dejas en el medio. Bueno, no, el problema es que no haces costos. Entonces, como no haces costos, no sabes la tasa de ganancia. Y si no sabes la tasa de ganancia, quizás el tipo... Bueno, está bien. Cuando vos haces costos, la cosa se clarifica. Son las dos grandes escuelas de economía. Los que decimos, muchachos, tenemos que hacer costos. Entonces, desde ahí sabemos si los precios son justos y razonables. Y lo que me dicen, usted no se preocupe si es justo y razonable. Si total, el mercado arbitra. El mercado arbitra. Ah, muy bien. Pero vos fijate que ese debate en la economía tiene más de 100 años y no nos pusimos de acuerdo. No. Cuando se recibe un alumno de economista, en ese momento, cuando empieza a trabajar, empieza a optar. Y ni te digo cuando llegas a ministro de Economía. O haces costos o no haces costos. ¿A quién conociste en los últimos 20 años que hiciera costos? Solo a Moreno. Todos los demás que vinieron, ni siquiera Kicillof, Kicillof no hacía costos, inventó esa tontería de precios cuidados. Por eso te traje, porque sos una rara avis. Guillermo, bueno. ¿Te quedás con nosotros? Claro. Me como una media luna. Sí, pero te quedás con nosotros, yo me voy a una tanda, que es lo que tenemos que hacer, y seguimos con más El Otro País. 10:48 de la mañana, y muy bueno el tema, pero tengo a Guillermo Moreno acá en la mesa y no lo quiero perder. Pero antes, Guillermo, te voy a invitar a que escuches nuestras noticias cantadas. Dale. 1, 2, 3. Violación en Palermo a plena luz del día. Fue grupal, 6 hombres contra una chica. Semana de citaciones y pericias. El país entero pide que se haga justicia. Sigue la guerra entre Rusia y Ucrania con tercera ronda de negociaciones mañana. Mientras tanto, los ataques no paran y vienen de 2 reuniones en la semana. Residente se juntó con Bizarrap, hicieron una sesión y el mundo empezó a hablar, atacando a J Balvin y a la industria musical. En un día fueron tendencia mundial. Argentina en la Davis jugará las finales, venció a República Checa en
dobles e individuales. El equipo del Mago Coria con mucho esmero cerró la serie el fin de con un gran 4-0. Ahí tenemos al gran Kiki Petrone con todo el resumen, ¿viste? Guillermo te canta las... ¿Era una buena opción esa de ir y cantar? ¿Qué te parecía rapear en la mesa de enlace? Bueno, el pasador. Bueno, para eso está Alberto, que toca la guitarra, se la pasa guitarreando, Alberto. Fernández. ¿Vos querés hacerle las voces a Alberto Fernández o entendí mal? No. ¿Entendí mal? No, para eso está Alberto Fernández, que se la pasa guitarreando todo el día, eso te digo. Pues sí que hay mucho guitarrero. Bueno, tuvimos la charla con Daniel Arroyo, hablando un poco del Fondo Monetario Internacional, y teniéndote acá, no puedo no preguntarte, ¿qué pasó con la parte del peronismo que le dijo no al Fondo Monetario? ¿Cómo hubieras votado vos si hubieras sido diputado en ese momento? No, este acuerdo es un asco, obviamente no ok, no voy a debatir. Lo quiero dejar claro, porque por ahí no se entiende muy bien el castellano. Es un asco. Es un asco, sí. Es como cuando la comida, viste que no es que te sale mal, bien, es un asco. Vale, listo, cambiar de tema. ¿Coincidís con Lombardi? Bueno, será que Lombardi... Cachivache, también es más o menos de la época. Bueno, es un adjetivo. Aprendió algo, capaz Lombardi, después de tanto tiempo, pero no creo. No, este acuerdo es un asco. Es el peor acuerdo que podría haber firmado la Argentina. Y bueno, si vos le hubieses dicho a Arroyo, obviamente él no está, no vamos a entrar en ese debate, pero ¿quién pone la plata para pagarle al fondo? ¿Qué te hubiese dicho Arroyo? El fondo. No. ¿Quién pone la plata para pagarle al fondo? Ah, bueno, el país la va a tener que generar. ¿Quién es el país? La producción. Tu mamá. El PBI, la gente, sí. ¿La gente es tu mamá? La gente en general, sí, el pueblo. Bien. Tenés jubilados, tenés... Eso está mal, porque tu mamá no puede poner una moneda. Bueno, ni vos podés poner una moneda. La segmentación, vos hablás... ¿Para dónde me estás llevando? Y ¿Para te estoy llevando que este acuerdo es un asco, porque hay un solo sector que puede, tiene los fondos necesarios para honrar los compromisos con el Fondo Monetario. Y son los terratenientes de la Pampa Húmeda. Es absolutamente injusto que tu mamá o estos trabajadores que están acá paguen la deuda. Lo que me está planteando es otra vez que no pague la clase media y que pague el terrateniente. Tu mamá sí es clase media, yo estoy hablando de los jubilados. Si vos decís que los jubilados son clase media, está bárbaro. No, por supuesto que no. Bueno, pero entonces estoy hablando que los pobres, los jubilados, los indigentes, los pensionados van a pagar la deuda, y eso es absolutamente injusto. Sí, porque le va a impactar en muchísimas tarifas, en muchísimos costos. Le va a impactar porque le van a hacer bajar el consumo. La jubilación, cuando vos comprabas con tu jubilación determinada cantidad de remedio y medicamentos, ahora vas a comprar menos. Y ahí estás pagando la deuda. Es así de fácil. Vos le vas a tener que explicar a tu familia hoy al mediodía que a partir de que firmamos este acuerdo empiezan a pagar la deuda. Cuando van a agarrar un pedacito de pan y decir, mirá, ojo, no, pero es que es así como pagar la deuda. Por eso cuando vos decís la clase media, yo te corregí. Te dije, no, porque clase media. Los únicos que pueden pagar la deuda son los terratenientes de la Pampa Húmeda. Se llevaron 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares el año pasado, 1.000 familias. Es absolutamente injusto, más o menos retenciones. Es absolutamente injusto. Entonces, antes que estos chicos que están grabando acá, vos, o tu mamá, o tu tía, paguen la deuda, que la paguen ellos. Como no le hiciste esa pregunta a Arroyo, bueno, él contestó lo que contestó. Yo te contesto por qué es un asco. Porque pagan esta deuda los que no la tienen que pagar. ¿Había otra alternativa? Lógico. Las deudas hay que pagarlas, lógico. En el sistema... Bien, ahí hay consenso, hay acuerdo. Para vos, no, una deuda... En el PO no. El Partido Obrero dice que no hay que pagar la deuda. Pero vos decís... Las deudas están para pagarse. Más allá del origen de la deuda, la deuda está para pagarse. La deuda está para pagarse. ¿El tema es quién? ¿Quién pone la plata? No es lo mismo que la ponga tu mamá. Insisto, mirá que no le tengas que mirar a los ojos a tu mamá y le digas, tenés que pagar la deuda, vieja. A partir de mañana empezás a pagar la deuda. ¿Qué te va a decir tu mamá? ¿Sabes por qué no te dice nada? Porque no entiende cómo la paga. Dice, no, pero... Y entonces resulta que me invitas a mí y en 5 minutos le explico cómo la paga y tu vieja va a empezar a poner una cara que nos va a echar a escobazo a los 10 minutos. Bueno, eso se llama gobernabilidad.
El problema es que, ¿por qué no hubiese votado este acuerdo? Porque había otras opciones. Pero para eso tenés que tener un gobierno peronista, no un gobierno socialdemócrata. Por Nosotros en nuestro gobierno las deudas se pagaron, o no las pagamos. ¿Y ahí crees? Sí. Eso no hay, cuando mucha gente me dice, no, el kirchnerismo o en su momento el gobierno no lo pagó. No, yo no estuve en un gobierno o el kirchnerista. peronismo no lo pagó. Yo digo, sí, la mayoría de las cosas, o siempre se pagó. Lo que no se pagó era por una cuestión de cláusula. Te voy a corregir una cosa. Alfonsín no fue un tipo querido, porque vos empezaste reivindicado, a vos no te gusta, pero la gente lo quiere. No, estás equivocado. Bueno, la gente que la gente reivindicó a Alfonsín en función de ser el padre de la democracia. Eso dicen los radicales. Mira, Alfonsín... No, eso dice la gente. Eso dicen los radicales. Alfonsín fue un fracaso, a tal punto que terminó renunciando al gobierno, no poder reivindicar un tipo que fracasó. Yo, escúchame, no tengo nada personal con Alfonsín, pero si vos educás a tu hijo diciéndole, el pueblo argentino dice que reivindicó a este hombre, terminó su mandato, ¡ay no, se fue! ¿Cómo se fue? O sea que reivindicás un fracasado. Ah, bueno, pero eso es una cuestión del pueblo argentino. No es el pueblo, son los radicales. Te llevo mira, vamos ahora a caminar a la calle. A los que vivieron con los Alfonsín. radicales reivindicaran a Alfonsín, no hubieran hecho las alianzas que hubieran hecho. Entonces no, pará. Creo que la gente de a pie... No, estás equivocado, ando todo el tiempo con la gente de a pie. Yo también, por eso te digo, para mí, Alfonsín es una de las personas... No, es un invento de los radicales. ¿Vos decís que es eso que me quedó a mí del 83, la boina blanca? Sí, porque tenés el tufillo radical. No, el tufillo radical. Ustedes en realidad piensan que lo que piensan de ustedes, que son... Vos ya te estás yendo al radicalismo, te estás llevando al peronismo. Invitás 3 programas más y te haces peronista. Pero piensa, hijo, los gobiernos que fracasaron. El padre de la democracia se va a festejar, se va a conmemorar ahora el 24 de marzo. Fue la lucha del pueblo argentino. Y los radicales, porque yo estuve ahí, aparecieron en la última. En la última manifestación, si no, decime cuáles son las peleas que dio Alfonsín. ¿Cuántos años estuvo preso Alfonsín? ¿Cuántos años estuvo preso Alfonsín en la dictadura? A ver, para ver si es el padre de la democracia, decime. No, bueno, pero fue el que restituyó la democracia. ¿Qué va a restituir? La democracia. Es el presidente de la... pero no la restituyó, pero votó el pueblo. Bueno. Pero no la restituyó él, hermano. Es simbólico. No te gusta, hubieras querido que haya sido Luder, pero no fue. Claro. Luder... Pero que ya estamos discutiendo quién fue el primer presidente. Luder, ¿sabés cuál era la fórmula? No sé por qué a mí me quedó en la cabeza. Luder Vittel. Sí. Rogelio Frigerio... ¿Qué tiene que ver? ¿Quién fue? ¿Pero quién tiene...? Bueno, pero no vamos a... Rogelio Salonia. Ajá. ¿Qué tiene? Escuchame una cosa. Pero esperá, no estamos ahí. Porque hay que cambiar esa historia. Alfonsín fracasó. Mira, vos no te gustó el editorial del minuto 4 del programa. No, esperá que volvamos a cosas más... te corregí eso y saltaste como leche hervida. ¡No! Ya, ahora seguís saltando. Es para que no lo digas más. Quieto. No lo digas más, bueno, mi nieta te está escuchando, tiene 12 pero años y dice, abuelo, a tu nieta. Este periodista reivindica un gobierno que fracasó. Y yo digo, son raros estos radicales. A tu nieta. Dale. Los que no votaron el acuerdo como vos, ¿son los realmente peronistas dentro del Congreso? Mira, lo que ha acontecido... Porque están en contra del frente, lo que ha acontecido aquí no es este acuerdo o el default. A este acuerdo se llega porque fue muy mal negociado, porque vos hace 2 años que estás en el gobierno y tendrías que haberle explicado a la sociedad rural que le tocaba a ellos poner la plata. Entonces se votaba por unanimidad. Mirá si yo te presentaba un acuerdo en el Congreso que decía, mire, el origen de los fondos es esto, retenciones al máximo, ley de arrendamiento y bono para la sociedad rural. Vamos a juntar 8.000 millones de dólares dados los precios internacionales. Esos 8.000 millones de dólares por año van directo para el fondo y después van para los fondos de inversión. ¿Vos pensás que alguien te hubiese dicho que no a ese acuerdo? Todos hubiesen dicho que sí. Acá el problema es que no está claro el origen de los fondos. Como no pueden venir y decir, la mamá de tal periodista va a poner la plata, porque mirá, imagínate, tu mamá viene acá, entonces dice Sarasa. Como no se sabe quién pone la plata, la estiran. Y al final quedamos, como fue la conversación, ¿quién pone la plata? El país, no, el país no. Pone la plata, sí crece el país. O sea, no, al revés, por poner la plata, ¿cómo la van a poner? Yo te dije que a fin de año la inflación no va a ser un problema si llegás a fin de año.
El problema es cómo llegás, y por eso empiezo como empezamos al principio. ¿Hay posibilidad de que Alberto se vaya en el corto plazo dentro de la ley y el orden? Sí, para eso hay una ley de acefalía constitucional, que si el hombre se mira al espejo y en vez de autopercibirse exitoso se da cuenta que es un fracaso, renuncia a él, renuncia a Cristina, vamos a una asamblea legislativa y acá yo te pregunto, ¿vos ves algún radical que levante la mano y diga me hago cargo del país? Y yo te hago otra pregunta, ¿vos ves a Cristina renunciando? Yo lo que deseo. Yo te pregunté primero. No, yo te pregunto. Ah, vos me preguntaste primero. Sí. No veo. Muy bien. ¿Ves a los amarillos haciéndose cargo? Ahora contéstame vos. No, pará que termino yo. Yo te voy a contestar si ya te contesté. Dale. Vos lo que querés que yo te conteste, no la veo renunciando. Por lo tanto, mi propuesta es inviable. Claro. Muy bien, pero si no estoy acá para decirte a vos... Lo que quiero escuchar. Claro. Yo lo que te digo es, si eso no pasa, dentro de 6 meses hay que ver si vos podés llegar a esta radio. O vos no viviste el 2001. Sí, claro. Entonces la política está para evitar eso. Porque si vos ves que vas a chocar con el iceberg, lo que tenés que hacer es desviar el rumbo, no seguir. Pero entonces no deberías haber firmado el acuerdo con el fondo para evitar el default. No, al revés. Vos este acuerdo te lleva a un desgobierno. Lo que vos tenés que tener claro en el acuerdo con el fondo para pagarle es quién pone la plata. Y te vuelvo a decir, en este acuerdo, ¿quién pone la plata? Tu mamá. En el acuerdo de Moreno, ¿quién pone la plata? La sociedad rural. Pero los radicales no quieren que ponga la plata a la sociedad rural. Y Macri tampoco, Esper tampoco y Milei tampoco. Los únicos que queremos que la plata la pongan los terratenientes de la Pampa Húmeda somos los peronistas. El gobierno tampoco, porque es socialdemócrata. Y Cristina, quizá en su fuero íntimo, quizás, pero fracasó. Ella tomó decisiones que condujeron al pueblo a la derrota. Por lo tanto, la única posibilidad de emprolijar el barco es renuncia a él, renuncia a ella, y hacemos una asamblea legislativa. Y ahí vienen las dos preguntas que yo te hice. Los radicales no se van a hacer cargo del país, por obvias razones, nunca se van a poner del lado donde hay que trabajar. Los amarillos menos. ¿Quiénes quedan? Y quedan los peronistas. Entonces, ¿cuál es la solución? Y con esto vamos terminando. La solución es un gobierno peronista con todos. Desde Pichetto hasta Moreno, no porque sean funcionarios, sino estamos hablando de todos los peronistas en un gobierno peronista. Se rediscute con el Fondo Monetario. Se le dice, señores, vamos a pagar en tiempo y forma, este es el origen de fondos, los terratenientes de la Pampa Húmeda, y ponemos el país a trabajar sin condicionamientos. Con las retenciones al máximo ordenamos el precio de la comida y también tenemos los recursos para pagar. A su vez, cuando la Argentina ordena su macroeconomía, que fue lo que hizo Dualde y después continuó Kirchner, del desastre de la Rúa, del gobierno progresista, el pasto en la Argentina empieza a crecer. Cuando el pasto empieza a crecer, finalmente florecen las flores y la economía pasa lo que pasó en la década ganada. Ese es el país que el peronismo le tiene que brindar al pueblo argentino. Pero lamentablemente Cristina eligió un socialdemócrata. ¿Estamos en posibilidades de cambiar esto? Estamos. ¿Qué tiene que pasar? Una asamblea legislativa. Y para la asamblea legislativa, ¿qué tiene que pasar? Que renuncien él y ella. Bueno, eso es lo que deseo. Esa es la jugada en la cabeza de ajedrez de Guillermo Moreno. Guillermo, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo.